que nos permite este tema de esta tarde. Lleva por título Cuando la sal pierde su sabor. Pero también antes de iniciar queremos saludar con la paz de Dios a nuestro hermano Aarón Cortés, pastor general de este amado movimiento, y a cada pastor presbiterial y a la iglesia en general. De esta manera vamos a tener nuestra cita base en Mateo capítulo 5, versículo número 13. Dice de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y aunque algunos hombres sabios puedan fruncir sus labios con una mueca de desprecio cuando dicen que nosotros los cristianos, vosotros sois la sal de la tierra, queremos mencionar que esta función que tiene la iglesia cristiana y que cada uno de nosotros como miembro de ella, de esta manera individual, podemos decir que aquella pregunta y aquella mueca que hacen estos hombres nos hace preguntar si realmente podemos seguir y decir si alguna vez hemos llegado a sentir esto de ser sin sabor. Por eso hoy la palabra de Dios nos manifiesta y nos dice claramente: vosotros sois la sal de la tierra. Podemos establecer conforme a la Escritura que el Señor a esto nos ha mandado. Esto nos ha determinado. No es simplemente el hablar por hablar o el hablar de nosotros. Por cada uno de nosotros a ser portadores, pero portadores de la verdad, portadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que todo se hace en ese sabor. Todo se hace en ese sazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que usted habla, lo que yo hablo como cristiano, como hijo de Dios, estamos hablando la verdad del Evangelio. Y por eso la Escritura nos establece, ¿sí?, que el Evangelio es poder de nuestro Dios. Así que, al hablar de esta verdad, podemos determinar entonces que tenemos que hacerlo en este mundo. Usted y yo tenemos que influir en este mundo, pero no de una manera que podamos adaptarnos a él, sino al contrario. Cada uno de nosotros tenemos que ver vuestra conducta y vuestro carácter, pero sobre todo que vean en nosotros el carácter de Cristo. Esto implica que debemos ser ejemplo, pero un ejemplo, hermanos, de un verdadero cristiano. Un ejemplo, hermanos, que nos lleva no solo a ser repetitivo en el aspecto de decir: así hicieron vuestros padres, así lo haremos nosotros. No. Este tiene que surgir de todo nuestro corazón, de todo nuestro amor a Dios, ¿sí?, para que de esta manera, de lo más puro, de lo más elevado en nuestras vidas, que es vivir en santidad y consagración delante de la presencia de nuestro Dios, y al estar en contacto con nuestros semejantes, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, o en el momento, hermanos, con una familia que no es creyente, no es cristiana, vean en nosotros, hermanos, que realmente tenemos una conducta y un carácter que nos lleva y les lleve a reconocer que Cristo está con nosotros. De esta manera, al decir que el carácter y la conducta que debemos de llevar cada uno de nosotros tiene que ser esa influencia, ¿sí?, pero es una influencia perseveradora y además que purifique. En este mundo, hermanos, en el cual usted sabe cuántos problemas, situaciones, adversidades, pero sobre todo cuánta maldad existe. Y es ahí donde tenemos que nosotros actuar. Y de esta manera llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos establece. Ser nosotros esa sal que dé ese sabor. Esa sal, hermanos, en el cual lo vean y conozcan que Cristo está con nosotros. Por lo cual tenemos que recalcar algunos puntos, y en esta ocasión, hermanos, tenemos que determinar
y reconocer que la sal siempre va a hacer su trabajo. Donde quiera que usted la ponga, donde quiera que sea puesta, la sal va a llevar su trabajo y usted verá que ciertamente es, en primer lugar, que conserva. La sal conserva muchas cosas y la sal actúa de una manera, ¿sí?, silenciosa, sin llamar la atención, de una forma gradual. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que usted y yo tenemos que trabajar en la obra del Señor sin dar. A veces el hombre quiere ensalzarse, decir, soy líder, soy cristiano, soy esto, soy aquello. Cuando la misma sociedad, nuestros mismos semejantes, tienen que reconocer que Cristo está con nosotros. Y esto es por tu actitud, por tu testimonio, por tu forma de ser, por tu forma de hablar, donde quiera que vas, donde quiera que andas. Pero aquí el Señor nos advierte algo muy especial. Hoy tú tienes ese sabor porque conoces el Evangelio. Hoy tú sabes lo que es estar en la presencia de Cristo. Y por lo cual el Señor te dice claramente, tú eres la sal de esta tierra. Tú eres el que puedes cambiar muchas cosas, no por ti mismo, sino por el poder de la palabra, transformar vidas, corazones, porque tú sabes en quién has creído y en quién estás confiando. Y de esta manera tu misma vida está influyendo en muchos. Pero para ello, hermanos, también el Señor nos alerta que a veces el cristiano, hermanos, o el creyente, a veces esa sal se empieza a desvanecer. Y la pregunta es, ¿con qué será salada si esa sal se desvaneciere? Aquí, el punto, hermanos, ¿esto es posible? Sí, es posible. Que nosotros que somos llamados cristianos, a veces, cuando dejamos de orar, cuando dejamos, hermanos, de leer la Biblia, meditar en ella, cuando nuestro corazón empieza, hermanos, a querer depender de uno mismo, empieza a desvanecerse, hermanos, aquella sal que el Señor puso. De tal forma que en lugar de cambiar, de echar fuera la corrupción, de ciertamente de no vivir conforme al mundo, a veces el hombre quiere volver sus pasos atrás. Que ciertamente usted podrá darse cuenta que en muchas ocasiones ya no se distingue entre los hombres quién es cristiano, quién es cristiana, quién es creyente, quién no es creyente, por la misma situación de que queremos vivir una vez más conforme a este mundo. O nos queremos involucrar en muchas cosas en ello. Pero aquí el Señor nos establece que no debe de ser de esa manera. Por lo tanto, si vemos esta situación en nuestra vida, que estamos bajando espiritualmente, porque uno se da cuenta cuando estás dejando ya la oración, cuando estás dejando de leer la Biblia, quiere decir que estamos en riesgo. Porque ¿qué ha pasado, hermanos? Un tiempo atrás, muchos cristianos abrazan el Evangelio en su primer amor y hacen todo lo posible por siempre agradar a Dios. Y siempre están presentes en todo. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias, los problemas, las situaciones, las adversidades, todo aquello, hermano, lo envuelven, ¿sí? Y empieza a bajar la guardia en su vida espiritual? Y esto hace que haya un cambio, una transformación, de la cual lo está llevando a no hacer conforme él en el principio hacía todo por servir a su Señor. Quiere decir que a veces toda situación que nos abraza nos hace desvanecer en ocasiones la vida espiritual. Pero aún aquí, hermanos, hay oportunidad
de venir a las plantas del Señor, de tomar nuevas fuerzas en su palabra, de poner a nuestro Señor Jesús como nuestro escudo, nuestro amparo, de tal manera que Él sea el que siga gobernando nuestro corazón y ser nuestro Señor. De otra manera, si no hacemos esto, ¿qué es lo que puede pasar? Si la sal pierde su sabor, quiere decir entonces que de una otra forma, después de ser un buen creyente, un buen cristiano, a veces viene a ser burla, escarnio de todos aquellos que alguna vez se les habló del Evangelio. Es ahí donde no tenemos que llegar. Es ahí donde nosotros como cristianos, que hemos recibido mucho de parte de nuestro Dios, Él quiere que usted y yo volvamos y busquemos de su presencia, que corramos esta carrera hasta llegar a la meta, al blanco, que ciertamente es llegar a la presencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para ello, hermanos, el Señor nos ha establecido que tenemos que trabajar, que en este mundo Él ha tratado, hermanos, y ha llevado a cabo muchos el Señor ha levantado para que prediquen su palabra. Una iglesia que el Señor ha llamado para que predique también su evangelio. De esto entonces, quiere decir que la misma iglesia está preparada en el poder del Espíritu Santo para que pueda seguir siendo esa sal de la tierra. Tanto de una forma, trabajando en grupo o individual, debemos ir por todas partes predicando esta palabra, este evangelio, y que seamos realmente ejemplos, pero ejemplos que vive Cristo en nosotros. Y porque cuántas ocasiones también hay ejemplos de enfriamiento espiritual, de aquel fervor que muchas veces señalan y determinan aquel que buscaba de Dios. Mira dónde está, dónde se encuentra. Que no sea así, sino que en esa devoción de cristiano, esa devoción diaria, se vean usted y vean en cada uno de nosotros las personas que están a su alrededor, aquella nube de testigos, que realmente es usted un verdadero cristiano que vive en la presencia de Dios y que el Señor confía en usted, en aquel que va a llevar la palabra, en aquel que va a llevar el testimonio de que Cristo está en usted y está con nosotros. De esta manera, el amor es el que nos tiene que mover para seguir adelante buscando de la presencia de nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, se ha perdido mucho el orar, el meditar en la palabra, el leerla y el practicarlo. Que es la que nos lleva, hermanos, a que usted siga adelante. Muchas veces se impide, hermanos, esto en nuestra vida, en nuestro corazón, de que usted y yo podamos verdaderamente, hermanos, ser el ejemplo viviente que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso debemos en la presencia de Dios estar constantemente. Pues el Señor nos recuerda en su palabra que es necesario la comunión con Él, que es necesario que usted y yo ejercitemos nuestra mente en la lectura de la palabra de nuestro Dios, que la cultivemos de tal forma que el estudio de la Biblia siempre esté presente, pero sobre todo, hermanos, la oración en secreto, la oración con su Señor, lo lleve entonces con esas nuevas fuerzas a llevar el evangelio de poder. Y así poder decir verdaderamente que estamos en Cristo. Y por lo tanto usted, sin hablar mucho, sin decir mucho, hermanos, su mismo testimonio alcanzará muchas almas y a muchas vidas. Con ello, cada uno de nosotros como hermanos en Cristo Jesús, el mensaje que el Señor nos da y nos lleva a conocer, las mismas palabras suplicadas que ciertamente se oyó del apóstol Juan, nos recuerda, hermanos, en ese libro de Apocalipsis, ¿sí? Cuando le dice claramente a una de las iglesias: recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras.
Hoy el Señor conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, conoce nuestro testimonio, si somos ejemplo o no somos ejemplo, y hasta dónde hemos sido capaces de llevar este evangelio, hasta dónde hemos sido capaces, hermanos, de ver de cómo influimos en las vidas de aquellos que no conocen al Señor. Él lo sabe, y cada uno de nosotros lo sabemos. Pero el Señor nos establece que si hemos estado desvaneciéndonos, es tiempo de levantarnos. Y si en un momento dado, hermanos, se ha enfriado espiritualmente, el Señor dice, levántate y arrepiéntete y retoma el camino que Él nos enseñó. Y así la Escritura establece en Dios que tenemos que seguir viviendo en santidad y tenemos que brillar. Y de esta manera, ese sabor, esa salinidad, no se pierda y sigamos adelante. Por lo tanto, hoy, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Volver a Dios, volver a nuestro Señor, y ciertamente mantengámonos cerca de Él, y que nunca falte en nosotros, hermanos, esas oraciones, que nunca falte en nosotros corazones contritos y humillados, y que estemos siempre bajo la guianza y la gracia del poder del Espíritu Santo para conquistar grandes multitudes, pero sobre todo, hermanos, corazones que alaben y bendigan el nombre de nuestro Dios. De usted y de cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia, depende que ganemos o perdamos. Pero sobre todo, hermanos, la victoria es de Cristo y en nosotros está el seguir adelante. Así que hoy, hermano, la invitación es: volvamos a lo que el Señor nos ha traído, a ser sal de esta tierra. Llegamos a una oración delante de Dios y sea con nosotros. Padre nuestro, a ti la alabanza y la adoración. Sea tu Espíritu, Señor, el que nos mueva, nos conceda, Señor, a ser esa sal de la tierra que tú quieres. Que realmente llevemos el Evangelio en poder tuyo, mi Dios, y que tu Espíritu Santo nos guíe. La iglesia está presta, mi Señor, pero muchas veces, Padre, las situaciones, los problemas, las adversidades, necesidades, Señor, hacen que nuestro hogar, Padre, y nuestra propia vida haya esa decadencia, Señor, espiritual. Y es un peligro, es un riesgo, Señor, que puede llevar, Señor, un enfriamiento. Pero ten piedad y misericordia que esto no suceda en los hogares, en las familias. Fortalécenos y ayúdanos para poder vencer. Y en tu nombre confiar verdaderamente, Padre. Y así dar testimonio del que está con nosotros, es el Dios viviente, el Dios que nos escucha cuando clamamos, el Dios que nos provee, Señor, cuando le suplicamos, cuando le imploramos. Y así poder proclamar en el ejemplo, mi Señor, de lo que vivimos, que tú verdaderamente estás con nosotros, que estás con tu pueblo, con tu iglesia. Y así da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y ayúdanos, Padre, a prevalecer y seguir adelante. Que la iglesia, Padre, que tú has levantado, siga proclamando, Señor, este evangelio, este poder, mi Señor, de tu palabra. Y sea tu nombre ensalzado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a citar así mismo el Salmo 23. La palabra de Dios nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y asimismo, ahí le invito a levantar su mano derecha, inclinar nuestro rostro, y citemos la palabra de esta manera que nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Padres, hermanos, Dios les bendiga.